Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Rogelio López Guillemén de Fundación Liberar y hoy nos abocamos a un tema muy importante. Yo creo que es el más importante, aunque por ahí no se le ha prestado demasiada atención, que es el tema del proyecto de reforma de educación que nace con el Pacto de Mayo. Y para hablar de ello, lo hemos convocado a un amigo que es Juan María Segura, una persona que sabe muchísimo de esto y quiero que juntos vayamos analizando un poquito de qué se tratan las cosas. Hola Juan María, ¿cómo estás? Hola Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto estar acá y entusiasmado con la posibilidad de hablar de este tema que coincido con vos. Es un tema recontra importante y que está un poquitito tapado por las otras dos discusiones, ¿no? La reforma laboral y eventualmente la reforma tributaria. Ha quedado como en un segundo plano, pero me parece que tenemos buena carne para analizar. Me gustaría describirlo de esta forma y no sé si coincidimos para empezar el diálogo. Un proyecto absolutamente disruptivo al borde de lo que es la ventana de Overton que podemos tener en este tema. Yo creo que es una propuesta absolutamente disruptiva teniendo en cuenta el sistema que tenemos actual. Sí, sí. Comparado con el sistema actual, es una propuesta disruptiva porque modifica muchos ejes, porque altera el balance de poder, porque invita a que entren en juego actores que estaban completamente marginados del debate, no tenían ningún poder de decisión. Y me parece que eso es nuevo, eso es totalmente nuevo. Vamos por parte. Lo que dijiste, dar espacio a actores que por ahí no lo tenían tanto, y creo que Sí. te referís a los padres principalmente. Vos sabés que he escuchado mucha gente que por ahí como que le tiene miedo a ese tema, ¿no? Como que dice, no, te pasé una charla de unas docentes de un gremio que realmente parecían aterradas de que los padres tomaran control de la educación de los hijos y decían la importancia de que los chicos no necesariamente tengan solo la mirada de los padres, ¿cierto? Casi como abrogándose la patria potestad de parte de ellos. Eso me llamó la atención y también lo he visto en gente que no está en educación. Sí, sí, yo hacía referencia principalmente a la familia. Me parece que en este proyecto de ley se invita a la familia a que participe del proceso de toma de decisiones de la institución educativa a la que concurren sus hijos o del proyecto educativo en el que participan sus hijos, de una manera directa y taxativa. No lo infiere, lo dice taxativamente. Y, y yo escuché la charla que me compartiste entera. Y digo, si tenemos en cuenta que este proyecto modifica la estructura de poder del sistema, bueno, tenemos que imaginarnos quiénes serían los agentes que mayor poder tienen en el sistema actual y que tendrían de alguna manera, pondrían en riesgo esa participación o esa carga de relevancia en términos decisorios que tienen. Entonces, a mí no me llama la atención que desde agrupaciones gremiales docentes haya temor y haya queja y reclamo y que inclusive se pretenda imponer la idea de que cómo se va a hacer participar a los padres de decisiones pedagógico-educativas si en realidad no tienen ni idea. Y yo creo que ese no es el principio del proyecto. El principio del proyecto no tiene que ver con idoneidad, sino con el interés primario de que existan proveedores educativos de calidad y que esa calidad se convierta en calidad de aprendizajes en los hijos propios. Me parece que eso es una discusión muy interesante que hay para tener, que lamentablemente hoy, digo lamentablemente para los que lo reclaman, para los que se quejan por el proyecto de ley, lamentablemente hoy la evidencia indica que estructurado el sistema como está estructurado actualmente, redunda en que en los grandes números los chicos están aprendiendo poco y mal. Entonces, la evidencia les juega en contra. La evidencia indicaría que con el poder que tienen actualmente no están logrando que eso que quiere la familia, que quiere un padre o un tutor, acontezca. No, no están logrando eso.
Entonces, digo, como mínimo tenemos que probar un sistema que no sea este, ¿no? Y me parece que como alternativa a este sistema, que después de muchas décadas no está logrando aprendizajes masivos de calidad sostenidos en el tiempo, me parece que como alternativa es súper interesante, súper interesante. Vos sabés que el entender que la pedagogía quizás están mejor preparados los docentes que los padres, pero lo cierto es que en una enseñanza personalizada, Mm. los padres que le han enseñado a los chicos desde hablar, a caminar, a ir al baño, o sea, lo vienen educando. La Mm. educación no es solamente lo áulico. Mm. Entonces, ese desconocimiento a mí me parece significativo. Decir, no, no, los padres no. Sí, mira, el proyecto está estructurado como en 5 o 6, vamos a llamarle capítulos, o no capítulos, o 5 o 6 bloques, ¿no? El primer bloque trata sobre los principios y los fundamentos filosófico-ideológicos, digámoslo de alguna manera, del proyecto de ley. Y dentro del artículo 1 hay un pequeño párrafo. Es un proyecto de ley que tiene más o menos 170 artículos organizados de la manera que dije antes. En el artículo 1 hay un párrafo muy interesante que dice la familia, que dice lo siguiente: la familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos. La sociedad civil es el ámbito en el que se organiza y se desarrolla la educación a través de instituciones, espacios y proyectos diversos. Y el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad y las condiciones para la permanencia y el egreso en los diferentes niveles del sistema educativo. Me parece que eso pone blanco sobre negro todo lo que viene después. Todo lo que viene después tiene que acomodarse armoniosamente a este principio que es fundamental, que es que el agente primario y el agente natural de la educación de los hijos es la familia. Y digo, y si la familia hoy sentimos que no está preparada para participar a través del instrumento o el mecanismo que se decida, ¿sí? Acá se habla del Consejo de Padres, pero puede ser este u otro, no importa. Si uno cree que ese agente primario y natural no está preparado, hay que ayudarlo a que esté preparado. Y una de las formas de Claro, ayudarlo a que esté preparado es habilitándoles espacios de interacción y de incidencia con la propuesta institucional de la escuela en donde estudian los hijos. Si no, digo, si no tienen espacio de participación y no ejercen la responsabilidad y corren el riesgo de decidir sobre la educación de sus hijos participando en el proyecto institucional de la escuela, bueno, entonces con eso uno tiene garantizado que al no participar se van a comprometer menos, cuando a medida que se comprometan menos, van a estar menos, menos entusiasmados o menos incentivados a entender o estar preparados, y ahí, bueno, se termina convalidando la hipótesis, pero por no haberles definido un canal de participación. Bueno, este proyecto de ley crea un espacio de participación en temáticas súper relevantes para la escuela. Y dado que el proyecto de ley habilita a que las escuelas de gestión estatal o privada tengan una parte de su propuesta curricular definida por esa propia comunidad, dado que eso está habilitado, entonces la participación de los padres en el formato del Consejo de Padres pasa a ser relevante y pasa a tener incidencia real en el funcionamiento de la escuela. Y eso es totalmente nuevo, eso es totalmente nuevo. No son actores pasivos que simplemente están y aparecen en la foto. No, acá se dice que los consejos de padres tienen la posibilidad de participar en la selección del personal directivo, en la definición, o pueden participar en la definición o en la discusión de la definición del proyecto institucional de la escuela, en los métodos pedagógicos y en tantas otras temáticas como la propia institución educativa en su condición de institución autónoma lo defina. Bueno, va a ser difícil el sistema de seguir, de monitorear en conjunto, porque vamos a tener
24 jurisdicciones distintas y dentro de cada jurisdicción puedes tener N proyectos institucionales diferentes, N, hay 60.000 escuelas en la Argentina, con lo cual podemos tener hasta 60.000 modelos distintos. Acá lo interesante no es entender el panorama general desde el punto de vista de un padre, sino entender que funciona bien la escuela de mi hijo. Ese debería ser el interés. Y yo instruirme y volverme idóneo en el entendimiento de las decisiones en las que participo en la escuela de mi hijo, no en la escuela de la otra punta del país. Así que esto es nuevo. Vos sabés que el año pasado fui a visitar atrás la sierra a la escuela que sacó las mejores notas de las pruebas a aprender. Ujú. Y fui a conocer a la directora, a los alumnos, estuve charlando con ellos, con los padres. Y verdaderamente había una gran integración entre los padres y los docentes. Bien de pueblo, digamos, un pueblo chico. Ujú. Y digamos, me resultó un modelo de lo que se pretende con esta ley. O sea, Claro. el acercamiento y la interacción. Y no el miedo a que el padre no sepa, que quizás no sabe o no tiene tiempo, pero no le va a cambiar mucho a ese. Sí le va a cambiar al que puede influir. Sí, sí, está bien lo que decís. Lamentablemente, en un modelo con bastantes rasgos de homogeneidad, como es el modelo actual, y en donde el director de una escuela, de alguna manera, tiene que organizar su oferta. No estoy hablando de la ley, del proyecto de ley esta, sino de cómo funciona el sistema hoy. Tiene que organizar el funcionamiento de su escuela siguiendo lineamientos homogéneos que atraviesan en general las, que vienen definidos por otros en otro ámbito, en donde participan otras tensiones. En la práctica, el director que terminaba haciendo algo distinto, lo hacía primero a riesgo de ser sancionado y corrido del lugar. Segundo, a sabiendas de que estaba engañando la ley. Y Claro. tercero, decidido a mentir en los informes. Entonces creabas toda una estructura psicológica y valorativa del funcionamiento del director, el cual, en el mejor de los casos, como la escuela que por ahí estás mencionando, funcionaba bárbaro, pero le daba la espalda a toda la normativa actual. Esto a mí me lo dijo una fundadora de un colegio privado que me dijo que ya a fines de la década del 90 había tenido una reunión con el ministro de Educación Nacional de ese momento, le había contado las cosas que hacía el colegio y el ministro, porque necesitaba que se apruebe una normativa para no sé qué cosa, y el ministro en ese momento le había dicho, pero escúcheme señora, lo que usted está haciendo no está permitido por la ley de educación. Y esta señora le dijo, mire, ministro, yo le voy a decir una cosa. En la Argentina hay tres tipos de escuelas. Las que mienten un poco, las que mienten más o menos y las que mienten mucho. Y remató diciendo, mi escuela es de las que mienten mucho. Por Pero suerte. estamos hablando de la década del 90. Y esto lo conecto con lo que dijo un especialista que ya no vive, murió hace unos años, como era Gustavo Yáñez, que decía que los directores de las escuelas de gestión estatal, en este sistema actual, estaban abandonados a su suerte. Abandonados a su suerte. Bueno, el proyecto le entrega por primera vez a ese director y a ese cuerpo directivo la posibilidad de que una parte del diseño de su oferta educativa sea definida, acordada e implementada por la propia comunidad. Y eso es nuevo. Por supuesto que las escuelas no pueden hacer lo que quieran, no es lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley habla de contenidos mínimos nacionales, de contenidos mínimos jurisdiccionales, y queda un espacio de cantidad de horas anuales para que cada proyecto institucional meta allí su propia impronta. Con lo cual tampoco es una ley en donde cada uno hace lo que se le canta, ¿no? Y, Claro. cualquiera que quiera decir eso no leyó el texto de la ley.
El texto de la ley habla de que más o menos el 75%, 80% de las horas que está estipulado que deba durar un año académico, tienen que tener contenidos nacionales y tienen que tener contenidos mínimos jurisdiccionales. Entonces tampoco es que uno hace lo que se le canta. Pero bueno, esa franja de horas anuales en donde hay espacio para que cada uno defina un ideario y una particularidad propia vinculada a interés específico de la comunidad, que tiene que ver con el territorio de la familia, los alumnos, la problemática, las condiciones climático-cultural, lo que sea, bueno, eso es nuevo, eso es nuevo. Y bueno, y ahí los directores deberían estar, los directores, sobre todo de escuelas de gestión estatal, deberían estar diciendo, wow. También es una zona de confort la que tienen, Sí, sí, porque obvio. cuando vos sos, es como ser administrador de un consorcio, digamos, Ujú, nada más. En cambio, la propuesta ahora es que sea un CEO. O ujú. sea, hay un cambio de actitud, porque ya no puede ser solamente pasivo de aplicar lo que le mandan. Tiene Sí, que empezar sí, a crear y a sí, diferenciarse. sí, sí, en este caso está bueno porque el proyecto lo que indica es que le transfiere a las jurisdicciones la responsabilidad de que completen lo que no es contenido mínimos nacionales, que le pongan contenidos curriculares jurisdiccionales mínimos a las 24 provincias o a las 23 provincias más cava, y les dice, y además dejen espacio para que cada institución tenga su propio proyecto institucional, garantizando que los mínimos estén cubiertos. Ahora también lo que dice el proyecto de ley es, cada jurisdicción tiene la posibilidad de crear diseños de planes de estudios modelo que las escuelas a las que pueden adherir. Con lo cual, esa zona de confort, inicialmente, también podría existir. Podría existir una zona de confort en donde vos decís, bueno, yo soy escuela pública. No me meto con las escuelas de gestión privada. Yo soy escuela de gestión pública. Estoy en la jurisdicción X. La jurisdicción, el contenido mínimo nacional viene dado, el mínimo jurisdiccional viene dado, y además hay un plan de estudios modelo que define mi jurisdicción. Yo implemento ese, ya lo pensó otro, listo, hago eso. Lo que pasa es que en esa misma jurisdicción, nada le garantiza a esa escuela de gestión estatal que la escuela de gestión estatal de al lado no decida organizarse mejor. Y como en el proyecto de ley también está contemplado un financiamiento a la demanda, que esto es eventualmente becas, vouchers, beneficios fiscales o algún otro tipo de forma de financiamiento, se va a poner en manos o de los padres o también de las instituciones educativas, con algún criterio que cada jurisdicción deberá definir. Bueno, ese director no tiene la certeza de que en la escuela al lado finalmente se termine llevando todos los alumnos que ellos tienen. Y como el O sea financiamiento, que, y como el financiamiento jurisdiccional va a estar asociado a la cantidad de alumnos que vos tenés, y a la evaluación de prueba de aprendizaje, y a la buena administración transparente y responsable, bueno, al final del día, si vos no tenés de alguna manera una musculatura institucional directiva para crearle alguna particularidad y alguna identidad a tu propia escuela, bueno, probablemente tu alumnado termine siendo redirigido a escuelas que sí lo tienen. Y todavía no estoy hablando de escuelas de gestión privada, estoy hablando solo de escuelas de gestión estatal dentro de una misma jurisdicción. Y todo esto debería estar aprobado, transparentado, con la información pública. Pensá que en el proyecto de ley también se habilita que los resultados de la prueba de aprendizaje, que hasta ahora estaban prohibida la publicación de los resultados de la prueba de aprendizaje de una escuela, esa información va a ser pública por la ley, creo que es el artículo 97 de la ley actual, que se deroga, la 26.206 se deroga a partir de esta ley si se sanciona. Bueno, a partir de ahora los padres van a saber cuáles son las escuelas que funcionan mejor y cuáles las que funcionan peor. Bueno, entonces
Nada, va a haber movilidad, va a haber mucho consumo de información durante el año y va a haber movilidad. No solo van a competir con la escuela de al lado, sino los directivos con posibles directivos. Porque como también los padres van a poder influir en la elección, van a decir, oiga, director, o se pone las pilas o ponemos otro director. Absolutamente, absolutamente. Eso también podría pasar, porque vos tranquilamente podrías decir, vos como padre, bueno, resulta que mi hijo en esta escuela X no está aprendiendo tanto si yo la comparo con la escuela Z de al lado. Sin embargo, yo identifiqué en mi escuela, a través del consejo de padres, que acá hay dos o tres directivos, dos o tres docentes que son buenísimos. Entonces, yo decido mover a mi hijo de la escuela X a la escuela Z, siempre gestión estatal, porque puedo, y en la escuela Z yo decido involucrarme en el consejo de padres, y dado que puedo participar en la elección de de los docentes de esta nueva escuela de mi hijo, yo voy a traer la información de que acá hay tres docentes que son buenísimos, pero que están en una institución que está mal administrada, que está perezosa, que está en zona de confort, como vos mencionabas recién. Entonces, ¿por qué nos vamos a buscarlo si tenemos libertad de contratación? Y yo puedo traer este tema acá. Bueno, dinámico, Rogelio, muy Sí, sí, dinámico. sí. Bueno, en la charla esa que te compartí, se ve el miedo que tienen los docentes a perder sus trabajos porque están acostumbrados a una estabilidad excesiva, digámoslo así, a no estar sometidos a pruebas, a exámenes, a ver de comportamiento, de involucramiento, o sea, todo eso, Sí, sí, yendo al... sorry, que te agrego un tema súper Sí, importante ahí, porque lo menciona el proyecto. El proyecto dice que la estabilidad laboral del docente queda garantizada, sujeta al buen rendimiento docente, uno, y dos, a la capacitación continua. no, Si un docente no rinde en el proyecto institucional, dice otras cosas nada más, pero si no rinde en el proyecto institucional y si además no se actualiza por la propia, ¿no? Y acá establece un máximo de 4 años para tomar exámenes re- revalidadores de su condición docente, lo cual está perfecto, es lo que nos pasa todo el tiempo, ¿entendés? Si nosotros, si envejecen nuestras prácticas, nuestro entendimiento y nuestra actualización en cualquier campo profesional hoy en día, bueno, nos convertimos en un profesional menos atractivo, que cura menos, que crea menos, que gestiona peor, que tarda más tiempo, que consume más recursos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué querríamos sostener en una escuela a un profesional que en la práctica vemos que le está aconteciendo eso? Por eso se le ata la garantía de la permanencia laboral a estas dos condiciones principalmente. Y eso me parece que es un shock. Todos los gremios docentes van a poner el grito en el cielo, como lo vamos a ver, pero bueno, es una discusión que está buena tener. vos sabés que creo que otra de las víctimas de esta ley, para, entre comillas, ¿no? Es el constructivismo en la educación. Pensar de que el chico tiene que estar hasta tercer grado para ver si empieza a aprender a leer o a escribir. Me parece que a eso se va a ajustar más y va a ser una de las primeras grandes cosas que creo que van a suceder. Sí, ojalá porque no se rompe la estructura madre del sistema. El sistema sigue teniendo 4 niveles, sigue teniendo inicial, primero, secundario y superior, sigue siendo una educación obligatoria desde inicial hasta secundario por 12 años, sigue hablando de que entre primero y secundario tiene que haber 12 años, sigue diciendo que el ciclo educativo es anual, en vez de días de clase habla de cantidad de horas reloj de enseñanza, pero sigue hablando de un ciclo anual, con lo cual sigue teniendo ese tipo de estructura. Eso por ahí lo podés llegar a ver en las formas alternativas de enseñanza que se habilitan, que son la enseñanza en el hogar y la enseñanza virtual o en entornos virtuales. Ahí podés llegar a ver que el sistema se rompe. Lo que pasa es que yo imagino que en esas modalidades el volumen de alumnos que va a haber va a ser inicialmente muy pequeño, a pesar de que en la ley
se le advierte a las jurisdicciones, no entorpezcan este proceso, no creen costos o burocracias que desincentiven a los padres, si así lo quisiesen, de adoptar este sistema de enseñanza para sus hijos. Hasta puede haber colaboración entre escuelas, digo cualquiera. El colegio alemán decide dar apoyo a la escuela de esta que fui yo y un profesor da una clase online para sumar a las actividades de la escuela. O sea, yo creo que las posibilidades son inmensas. Otro tema que me pareció interesante en esta línea que estamos hablando de estructura de autoridad es el tema de cómo le han quitado poder al Consejo de Educación, que lo transforman en un coordinador, Sí. pero no en un dictador de normas. Sí, yo coincido con vos, que al Consejo le quitan atribuciones y yo creo que eso es positivo porque el Consejo como órgano decisorio tiene la dificultad que tiene cualquier órgano decisorio donde 30 personas participan y el voto de todos vale lo mismo y tienen que ponerse de acuerdo. Y esas 30 personas traen agendas totalmente diferentes, con intereses políticos diferentes, con regiones del país totalmente diferentes, con comunidades totalmente diferentes. Entonces, obligarlos a acordar es dificilísimo. Y en la práctica, ¿qué termina pasando? Que no se ponen nunca de acuerdo. O se ponen de acuerdo en trivialidades o en normativas que no tienen ningún impacto en la modificación del rumbo de sus propios sistemas. Yo trabajo mucho esto en clase, las dificultades que tienen las colegiaturas como órganos decisorios. Por eso yo creo que está muy bien el proyecto de ley. Dice que el órgano de aplicación es el Poder Ejecutivo o el área, Ministerio Secretaría, en el cual el Poder Ejecutivo delegue y que ese órgano, que es el que tiene que dictar los planes, trabaja en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o en consulta con el Consejo Federal de Educación. Entonces, el Consejo Federal de Educación se convierte, hay bastantes artículos que tratan sobre la nueva estructura del Consejo, se convierte en un lugar en donde cada jurisdicción termina de alguna manera compartiendo sus mejores prácticas y enriqueciéndole la mirada a otros para que otros se puedan llevar esas problemáticas o esas prácticas, los resultados de prácticas ya implementadas, para que puedan llevárselas a su propio territorio. Y eso, me parece que ese debería ser el rol de un comité: asesorar, integrar, de alguna manera encontrar hilos conectores que puedan ser útiles para ser sugeridos al órgano de aplicación, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo que pasa es que le quita glamour y le quita capacidad de mando. Igual, la Asamblea, el Consejo Federal tiene como tres estructuras distintas: la Asamblea General es la estructura principal, que es en donde están representados los 24 áreas de educación jurisdiccionales, más tres personas que vienen del Consejo de Universidades Públicas y Privadas, más integrantes de las cámaras de diputados y senadores. Eh, Sigue habilitándosele la posibilidad de que dictamine resoluciones que sean vinculantes. Mm. Sigue teniendo esa capacidad, pero esas resoluciones de calidad vinculante tienen que tener tres cuartos de aceptación de todos los miembros de la Asamblea, con lo cual le pone como una vara muy, muy alta de acuerdo. Entonces, nada, está bien, está bien, está bien, está bien. Otra cosa que me resulta interesante es como que abre la puerta a que no necesariamente sean docentes de carrera docentes los que puedan enseñar. Mm, Y voy a hacer no autorreferencial, voy a hablar de mi experiencia. En mi colegio secundario, el mejor profesor que tuvimos, el único que nos mantenía en silencio, porque éramos bastante salvajes, era un médico que llegaba corriendo al consultorio, nos daba clase y se iba. Y él naturalmente lograba mantener la atención porque era
muy buen docente sin haber hecho carrera docente. La ley da un poquito de margen a eso, ¿no? No, la interpretación que yo le doy es que lo abre completamente ese campo y lo abre si vos mirás como te incorpora dos modalidades nuevas de enseñanza, que es la educación en el hogar y la educación virtual, y dice, para llevar adelante ellos mismos o quienes ellos designen. Ya cuando dice ellos mismos, ya está respondiendo tu pregunta. Si vos habilitás que la educación en el hogar pueda ser conducida por el propio padre, bueno, entonces puede enseñar cualquiera. Después en la práctica pasará lo que pase, no importa si todo esto se aprueba. Pero cuando habilitaste eso, la pregunta que cualquiera va a poder hacer es, ¿por qué se habilita en una modalidad y no en otra? Si se habilita en una, tiene que estar habilitado en los demás también. Entonces eso también es una invitación y es una provocación positiva para que, bueno, si sos docente, que se note y que se luzca. ¿Y cómo se luce? ¿Vos trabajando mucho? No, se luce por la calidad de los aprendizajes de los chicos a los que alcanzás. ¿Cómo se luce la tarea del médico? Porque el paciente se cura, no porque trabaje mucho. Aparte, Entonces, hoy hay muchísimo apoyo de información a través de las redes, de los canales como YouTube o demás, que le puede dar soporte a alguien que no sea docente para poder dar mejor información. por O poder supuesto. hacer que no sé, un ingeniero agrónomo le dé clase en un colegio rural y les enseñe lo que pasa en la vida real y no en cuatro paredes. Por supuesto. Pensá que en esa modalidad, la enseñanza desde el hogar, lo que dicen, la jurisdicción física en la cual existe esa modalidad o exista ese alumnado tiene que estar registrado en un registro de la jurisdicción y se le habilita a la jurisdicción de que haga un seguimiento no invasivo de ese alumno a través de exámenes estandarizados. ¿Y qué se va a tomar en esos exámenes estandarizados? Bueno, se va a intentar garantizar que los contenidos, se va a intentar, no, se debe garantizar que los contenidos mínimos nacionales y los contenidos mínimos curriculares en pruebas estandarizadas, tomadas en establecimientos educativos en fechas predeterminadas, bueno, sean aprobadas. Entonces, en la medida en que vos, padre, hayas elegido esa modalidad, con independencia de quién hayas definido que acompaña a ese chico en esa experiencia de aprendizaje, en la medida en la que ese chico vaya en las fechas predefinidas por esa jurisdicción, rinde el examen y lo rinda bien, está bien entonces, en términos de oferta educativa, está garantizado el derecho que establece el artículo 14 de la Constitución, el derecho a todo argentino a enseñar a aprender, que es en definitiva la tarea del Congreso, que es la de hacer este tipo de leyes, tiene que de alguna manera apuntalar el derecho del artículo 14 de la Constitución, a todos de enseñar a aprender. Con lo cual, por eso te digo que cuando vos empezás a hilvanar el distinto, todo el articulado de este proyecto, a juicio mío, tiene muy buen fuste, muy buen fuste. Es una ley bien pensada, muy superadora. Yo me acuerdo que en campaña se discutía voucher sí, voucher no. Inclusive el actual gobierno decía, vamos a ir a una educación por voucher. Yo decía, es un disparate pensar en un sistema educativo por voucher. Ahora, si lo agregas como una opción en donde vos vas a financiar de una manera dirigida a instituciones autónomas que tienen una parte de la autonomía en la que pueden trabajar, pero que otra parte está definida por un poder ejecutivo que trabaja en consulta con un Consejo Federal, multiactores que te representan todo el país, y que de ahí se deriva que viene un financiamiento y que ese financiamiento puede ir a la escuela o puede ir al padre para que el padre tenga mejor poder de decisión y mejor poder de negociación con los distintos proyectos institucionales. Bueno, entonces ahí está bien insertada la idea del financiamiento de la demanda, no de la oferta. Así sí. Sí, es verdad, el voucher solo queda como muy colgado, en cambio en esta estructura toma fuerza el voucher como posibilidad
de autonomía del padre o de decidir del padre. Rogelio, además la idea de un sistema entero pensado en términos de financiar la demanda y no la oferta, te creaba situaciones ridículas que no tenían arreglo. En un sistema por vouchers, los padres iban a terminar eligiendo las mejores escuelas, las cuales iban a terminar saturadas. No solo iban a No, terminar saturadas, sino que iban a terminar, el propio sistema iba a terminar deteriorando la calidad de la oferta educativa de la buena escuela porque la iban a saturar, por un lado, y por otro lado, tampoco estabas de alguna manera penalizando, castigando a la mala escuela, porque como los docentes tenían estabilidad laboral con independencia de lo que rendían siendo docentes, tampoco ibas a tener un ahorro de la otra escuela que iba a seguir teniendo una plantilla de docentes, lo que pasa es que ahora sin alumnos, y una asignación de masa salarial para personas que hubiesen casi deliberadamente decidido dar mal las clases para tener menos alumnos, para que los alumnos se vayan por otro lado. Estoy jugando un poco al extremo con el concepto, pero sí, podías tener un no, poco está claro. esas dinámicas, entonces resulta que al final del día, si del otro lado tenías a toda una fuerza laboral perversa, ibas a terminar logrando al final del día lo opuesto de lo que habías querido lograr. Entonces no estaba bien pensado en forma aislada. Acá sí está bien insertado. Ahí hay dos temas, tres temas más que me gustaría charlar con vos. Uno de ellos que es que la cantidad de alumnos en los próximos años va a caer Sí. significativamente porque está cayendo la natalidad en forma increíble. Así que ahí me parece que va a haber que también replantearse en cómo organizar las estructuras para que no sean muy caras por alumno, ¿no? Sí, 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 tocaste un tema muy importante, no está contemplado en el análisis de esta ley y yo no he visto todavía mucho en Argentina que de este tema se hable, más allá del dolor que tiene alguna escuela pequeña en algún lugar en donde, bueno, en donde esto ya se nota. Hemos escuchado noticias salpicadas al respecto de escuelas de 350 alumnos, de nivel inicial sobre todo, que es el primer nivel que está sintiendo el impacto de esta modificación de tasa de natalidad, pero no hemos escuchado mucho más de eso. Este problema ya es un problema garantizado, garantizado. ¿Ah? En Colombia ya pasa, en Uruguay ya pasa, en Colombia cerraron 400 escuelas. La tasa, vamos a hablar con indicador, la tasa de reposición poblacional que te garantice la misma estructura piramidal etaria hoy en el mundo debería ser del 2,2%. El 2,2% de la estructura la población mundial debería reponerse en forma anual y el nivel de reposición, perdón que esté hablando de reposición de este tema, pero se entiende lo que quiero decir. El nivel de reposición actual es de 1,2%. Y a esto agregale la longevidad, ¿no? Este es otra discusión, otro Mm. problema, otro universo. Pero cuando vos mirás la infraestructura actual, lo que tenés es, vas a tener un dolor muy, muy grande en educación inicial, a nivel transversal, y en 5 años un dolor muy grande ya a nivel educación primaria, sin duda. Esto va a obligar a pensar infraestructura edilicia y productividad del trabajador educativo. Va a obligar a pensar eso, porque si no va a ser infinanciable. En eso la ley no toca nada. No hay contexto tampoco sobre eso. Por ahí si esto en algún momento se presenta como proyecto de ley, probablemente en los vistos y considerandos algún tratamiento sobre este tema debería existir, porque me parece que este proyecto hay que analizarlo a la luz de esta tendencia, que no es algo que está pasando coyunturalmente, es recontraestructural eso que está pasando. Eh, y bueno, eso obliga a pensar la infraestructura escolar de otra manera y el uso de tecnología de otra manera. Hay muy poco dicho acá, solamente hay un inciso en un artículo que dice que puede haber financiamiento específico para proyectos vinculados con equidad e innovación, no dice más nada. Pero yo creo que ahí hay un capítulo enorme aún a desarrollar del que no se está discutiendo. Otro aspecto que me pareció muy interesante
muy relevante, es cómo está intentando involucrar la parte laboral futura del alumno con la Sí, escuela. Esa sí. integración, ese intentar que haya un traspaso y un interés del comer, de la industria, digamos, o del comercio, de lo que sea, en la escuela, para decir, bueno, ok, yo me quiero meter porque me interesa que el chico tenga este perfil, porque es lo que necesitamos acá. Yo la semana pasada leí un artículo de una organización no de la Argentina que decía que ya estaba, que ya estaba contratando a, a chicos recién egresados del colegio de 18 años y que ellos se encargaban, la propia organización se encargaba de hacer la capacitación in situ y la integración plena a los 18 años al mundo del trabajo. Entonces me parece que esta ley crea un poco de texto y desarma un poco la idea de que hacer trabajar a los chicos cuando están en el último año de colegio es explotarlo, es crear condiciones blandas de empleo o de abuso infantil. No, me parece que la ley lo que, lo que hace suponer con mucha claridad es, señores, el colegio tiene que habilitar a personas para que si lo decidiesen, una vez que terminen con la experiencia de la educación básica, que es como le llaman a la inicial, primera, secundaria, le llaman educación básica, que cuando terminen la experiencia obligatoria básica, si lo decidiesen, ya estuviesen en condiciones de desarrollar un proyecto profesional, laboral, sin que eso signifique una montaña que nunca antes la hayan pisado. Eso está bien. Por supuesto que cada jurisdicción después va a tener que hacer acuerdos con la propia estructura productiva, laboral y de empresas que tienen en sus territorios, bueno, para que haya un entretejido entre lo que hace la escuela, entre los contenidos mínimos jurisdiccionales que definió esa provincia y el entramado productivo, tecnológico y cultural de esa propia jurisdicción, para que ese entretejido entre escuela y trabajo sea una cosa, sea un diseño útil, atractivo. Te escuché el otro día en una charla y tenía cierto resquemor vos con el tema de la evaluación voluntaria final. Qué bueno que lo mencionás, porque ahí yo tengo alguna duda, porque la ley crea una suerte de examen de egreso de la educación básica, del nivel de enseñanza secundaria. Esto lo que te genera es un signaling. Entendemos bien los que manejamos algún principio de economía, te genera de alguna manera algún etiquetado que vos luego podés transaccionar o con el mundo del trabajo o con el mundo de la instancia superior siguiente, que es la educación superior, la instancia de educación siguiente. El examen de egreso de la escuela secundaria, en principio, eh, yo lo veo en parte como una redundancia con los operativos de aprendizaje aprender. El operativo aprendizaje aprender, vos sabés que se implementa en Argentina desde el año 2016 y es un operativo en donde se, se evalúan con exámenes estandarizados cuatro grupos de contenidos, lectoescritura, matemáticas, sociales y naturales, en cuatro momentos distintos de la escuela: grado 3, grado 6, grado 9 y grado 12. Medir en grado 12 es de alguna manera generar una suerte de proxy de examen de egreso, ¿no? En el operativo aprender es obligatorio, no es optativo. Cuando toca hacer los exámenes, todas las escuelas lo tienen que hacer. Y en general participan de una manera bastante eh, animada las escuelas de ese operativo, salvo alguna provincia, salvo algún caso aislado. Crear el examen de egreso, primero, es duplicar esfuerzo sobre una acción que ya se hace, número uno. Número dos, hacerlo optativo es invitar a aquellos a los que les fue mal en su experiencia escolar a que no lo hagan. ¿Para qué querrías vos hacer un examen de egreso si tu experiencia escolar en términos de calidad de aprendizaje fue mala?
y le generás al que le fue bien la ventaja de poder decir, ya con un instrumento un poco más certero, yo soy mejor que el resto, con lo cual me merezco priorización en cupos de ingreso a universidades que tienen cupos o en contratación de trabajo. Eso en la práctica es una segregación positiva que creo que se contradice con el espíritu del examen. Tiene que ver con identificar espacios en donde se puede hacer mejora. Lo que pasa es que lo estás haciendo a través de un instrumento que luego te genera segregación en las poblaciones con las que trabajás. Eso yo no lo veo, no lo veo con claridad, que sea algo positivo en sí mismo, además de ser además de yo interpretarlo como una redundancia. Por supuesto que uno puede tomar el examen de egreso en cualquier momento, no solo cuando egresa. Uno puede volver a tomar el examen de egreso, por ejemplo, 3 años después de que haya egresado. Es un examen que mide entendimientos de contenido. Habilitalo como examen, pero no lo pongas en un momento en donde ya tenés examen. Estás como dándole un beneficio adicional a quien ya se benefició del sistema porque aprendió. Pienso de que ese examen, por ejemplo, podría hacer que deje de tener sentido el ciclo de emparejamiento que hay en la universidad. O sea, vos podés hacer de que para que entrar a la universidad tenés que haber hecho ese examen con X nota. Le quitarías a la universidad una responsabilidad que se le ha dado que no tendría que tenerla porque no tiene por qué hacer eso. El ciclo de nivelación. Vamos a suponer que la Universidad de Buenos Aires, por decir las universidades privadas pueden hacer lo que quieran, con lo cual concentrémonos en las universidades públicas, las de gestión estatal. Vamos a suponer que la Universidad de Buenos Aires dice, yo voy a aceptar en la carrera X a todos los alumnos que tengan una nota de examen de ingreso o un rendimiento igual o superior a X. Uno debería suponer que eso obra como un incentivo para que el alumno de último año del ciclo anterior se esfuerce más para aprender mejor. La pregunta es, ¿uno cree, dado el nivel de deterioro con el que está funcionando el sistema educativo, desde grado 1 de escuela primaria, no en el grado 5 o en el grado 2, el grado 1, que con esto como invitación o como desafío uno puede reparar todos los problemas que arrastran de lectoescritura y de lectocomprensión, los alumnos que vienen mal formados de 10, 12 años de mala formación? Yo creo que no. Entonces ahí lo único que lograrías es establecer un piso tan alto que le impedirías a los alumnos que por ahí antes hubieses podido trabajar a través de nivelaciones, les estás impidiendo tener ese trabajo de nivelación producto del mal rendimiento agregado y extenso que el sistema venía arrastrando. Por ahí en el futuro, luego de 10, 20, 30 años de funcionamiento virtuoso de este sistema, eso eventualmente puede ser un buen examen y un lindo desafío. Hoy yo no lo veo como positivo, como factible, ¿no? No, entiendo el temor que tenés. A mí me entusiasma lo mismo, porque siento de que el alumno va a tener que ir pensando desde temprana edad, si yo quiero seguir una carrera, necesito esforzarme para tener mi premio del examen ese, que si se podría hacer junto a las pruebas aprender del último año o no, eso es instrumental. Me parece que a la larga tendría que pensarse en eso. Vamos al tema voucher o el poder económico en manos de los padres. Habla acerca de una distribución económica, no solamente de los vouchers, pero una distribución económica como más equitativo entre lo privado y lo público. Yo no lo termino de entender bien. No está claro con qué criterio. Lo que sí dice es, cada jurisdicción lo que dice es tiene que habilitar forma de financiamiento de la educación, sea esta privada o pública. Acá en principio, si hay plata, debería haber plata para todos y debería haber plata para los que funcionan bien. Crea un criterio de mérito en las escuelas por su condición de autónoma, crea una condición de mérito como un indicador de preferencia de inversión. En las escuelas de gestión privada lo que dice es el Estado puede imponer alguna restricción en el costo de la matrícula del oferente privado vinculado a cuánta guita yo te doy. Si yo te financio una parte, vamos a ponerle un techo a cuánto podés cobrar de matrícula, porque si no es una vivada. Cobras mucho de un lado, cobras mucho del otro, yo te doy porque en principio te falta. Y después también indica que puede haber financiamiento para que la escuela incluya
educación de perfiles de estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y que las familias decidan que sean integrados en el funcionamiento de una escuela, no lo voy a llamar normal, común, de estructuración común, no de la modalidad escuela especial. Bueno, lo que dice es, podemos hacer financiamiento para apuntalar el despliegue de equipos internos para que alumnos de condición especial estén integrados en una escuela común, sea pública o privada. Entonces ahí no hay discriminación. Y el financiamiento es finito, sí es finito, pero el criterio de distribución de esa finitud tiene que tener que ver con calidad de aprendizajes. Juan María, ¿algo más que quieras hablar? Sí, hay un aspecto más que para mí es muy interesante. En disposiciones transitorias indica modificaciones de la Ley de Educación Superior, muchas modificaciones de la Ley de Educación Superior, que son las que más se van a discutir ahora. Si bien esta ley deroga la 26.206 y se constituye en la nueva Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior sigue vigente, modifica artículos de esa ley, porque dice que el financiamiento sigue siendo el Tesoro Nacional hacia las universidades, pero en la medida en la que se demuestre que uno de los criterios de asignación de ese financiamiento tiene que ver con la cantidad de alumnos, pero la cantidad de alumnos tienen que aprobar mínimo 2 materias por año y cada institución en diálogo con la jurisdicción propia tiene que definir como la marcha normal de progreso del estudiante en cada universidad. Ahí tenés una definición taxativa y muy clara de en esta carrera hay un tempo definido por la propia casa de estudios que dice que en esta carrera, en el primer año, hay que cursar 8 materias. Y ese tempo es de alguna manera el que va a condicionar que esa institución pueda recibir el dinero de financiamiento por ese alumno en su totalidad o de una manera parcial. Bueno, se les está empujando a que si tiene un alumno, el alumno tiene que avanzar en la carrera, porque uno no puede Sí. seguir mandando recursos infinitos por un alumno que aprueba una materia cada 2 años. Ahí va a haber una discusión fuertísima en el Congreso. Me imagino al CIN, al Consejo Interuniversitario de Universidades Nacionales, ¿no?, pataleando fuerte, discutiendo eso y diciendo que el proyecto de ley atenta a la autonomía universitaria. Yo creo que no atenta, yo creo que lo único que está queriendo imponer es condiciones de racionalidad y de administración de recursos finitos de un Estado pobre. Bueno, hay que aprender a usarlos bien. Me parece que es una cuestión de respeto al contribuyente. Si yo te estoy haciendo el favor de dejarte estudiar y de financiarte el estudio, al menos estudiar. Te cuento una pequeña anécdota de cuando yo estuve en consejo directivo de la facultad en 2 periodos. En el primero tenía 21 años. Los 2 primeros proyectos apenas entré que presenté, uno era para que el alumno no pudiera tener más de la mitad más uno de aplazos y no pudiese cursar en más de la mitad más uno de los años. O sea, medicina eran 6 años, no podías tardar más de 10 años, tenías 30 materias, no podías tener más de 16 aplazos. Yo era bastante generoso. Sí. Aún así, me sacaron corriendo, por supuesto, ¿no? Mira, pero fíjate, si yo me pusiese muy, muy, muy frío y exquisito, yo podría decirte que la ley podría decir esto: el Estado Nacional te garantiza a vos el tiempo de duración de la carrera más X financiado. Si vos tardás más de eso, vos tenés que pagar con una sobrecarga impositiva a lo largo de tus primeros 10 años de aportes previsionales, por decirte algo. Y la ley no propone eso, podría proponerlo, porque al final del día es un tema de inmoralidad de uso del recurso público, ¿no? Que es tu trabajo y el mío. Juan María, ¿algo más que se te ocurra? No, la CONIAU, me parece que a la CONIAU le rebalancean el poder, está bueno. Me parece que la ley hay que entenderla también desde el punto de vista de estructura de poder, hay que entenderla desde ese lugar también. Es una ley bien escrita, los artículos están bien escritos, es consistente y tampoco sé cómo va a ser interpretada por las propias jurisdicciones, porque les está diciendo, señores, no, acá les damos el sistema, el Estado Nacional sigue velando porque existan certificaciones y diplomas que tengan validez nacional, pero ustedes son los que tienen que armar su sistema, ustedes son los que tienen que armar su sistema de información, ustedes son los que tienen que habilitar plan de estudio modelo. Si una escuela quiere armar su propio plan de estudio individual, tiene que someterse a un proceso de aprobación jurisdiccional, pero si otra escuela
quiere usar el plan institucional que a mí ya me aprobaron, la otra escuela no tiene que pasar de vuelta por el mismo proceso burocrático. Simplemente tiene que notificar a la jurisdicción a partir del año que viene usar el plan de estudio de la escuela al lado. Chau. Listo, lo hago. Yo veo acá mucha cabeza el Ministerio de Modernización pensada desde ese lugar, mucha cabeza. Desde el punto de vista administrativo, burocrático, es un proyecto sencillo de entender. Me encantó el tema del rebalanceo de poder. Sí, creo que eso es central en esto, desde el aula hasta los máximos organismos. Contame un poquito de Beta. Área Beta es un proyecto, un ecosistema, un hub de innovación que estamos desarrollando en la zona norte de provincia de Buenos Aires. Está diseñado que converjan actores educativos de educación superior y emprendedores y empresas de base tecnológica y laboratorio de fabricación digital. Que lo estamos desarrollando, estamos terminando de construir el primer edificio. Ya hay universidades que han confirmado la participación y el año que viene ya va a haber cientos de alumnos ya cursando distintas materias, ya estamos haciendo algunos proyectos de investigación, ya hay algunas empresas que van a estar instaladas en espacios de cowork que también están diseñados en el propio edificio, va a haber un auditorio que va a tener una programación diaria. Va bien. Es un lugar que está pensado para que los distintos actores institucionales creen colectivamente, las universidades que participen de ese lugar se animen a prototipar las carreras del futuro, por el hecho de estar compartiendo un mismo espacio y estar permanentemente en diálogo con los jóvenes y con los centennials que hoy demandan el diseño de ofertas más ágiles, de formatos más breves, de entrega de productos en modalidades híbridas y que además tienen un gran interés por crear, por lanzar emprendimientos de cosas muy chiquititas hasta proyectos muy ambiciosos. Vos sabés que les cuento a la gente, porque no todos tienen que saber, que Beta en programación son los programas nuevos que quedan medios a la prueba de usuarios más destacados para ver que funcionen. O sea, es estar bien en la cresta de la ola. Sí. Y vos claramente sos Beta, vos, aparte del proyecto, porque claramente estás siempre en ese punto, aparte de ser muy generoso. Me escribiste el prólogo del libro, estuviste en la presentación en Buenos Aires, así que siempre agradecido con tu ayuda y tu participación, y podemos juntarnos después que salga la ley a ver qué salió o no salió. Dale, dale. No, el agradecido soy yo, Rogelio. Me parece que vos sos una persona muy dinámica y muy activa en armar estos espacios de encuentro y en provocar también. Y no tenemos ningún problema en mostrarnos de esa manera, provocados, atravesados, con dudas, con miles de preguntas. Me parece que preguntarnos está bueno. Estamos viviendo una época de la humanidad recontra disruptiva, pero recontra disruptiva. Yo creo que no tomamos conciencia de lo disruptivo que es el momento histórico que estamos viviendo. Yo siempre digo que si la historia del Homo sapiens fuese una caminata de 300 kilómetros, la época que estamos viviendo ahora nació en los últimos 50 pasos. Nada, tenemos un ADN y una genética que viene de otro lugar. Solamente hace 10.000 años abandonamos la condición de cazadores recolectores y nos radicamos y desarrollamos la agricultura y las ciudades y nos estabilizamos. Solo hace 10.000 años. Y bueno, y en los últimos 50 todo se puso patas para arriba, todo es todo. Y no mencionamos la inteligencia artificial, que es un game changer, pero radical y absoluto. Esto abre la posibilidad de que un padre vaya y le diga al director de la escuela, che, loco, ¿qué onda con la inteligencia artificial? ¿Cómo metemos esto en la estructuración de un plan de estudios? ¿Entendés? Porque yo no quiero que mi chico se pase 14 años en una escuela yendo obligadamente por el Estado y que cuando egrese no tenga la más pálida idea de lo que es un agente de IA. Yo creo que esta ley abre esa posibilidad. Lo que pasa es que ahora los padres tenemos que agarrar esto, ir con esto y sentarnos con los directores de la escuela. Primero sentarnos entre padres. Che, loco, vamos a reclamar esto porque ahora tenemos un espacio, el Consejo de Padres, y sentarnos con el director y decir, ¿sabes qué? Hoy la ley a vos te permite tener un espacio curricular diseñado ad hoc y nosotros tenemos el derecho de participar en esa discusión, en ese debate. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. Vos sabés que el poder de los padres, por ahí se lo tiene como con miedo o no se lo tiene en cuenta. No sé si te enteraste, en Mendoza hubo un padre que empezó una campaña en el colegio, ahora tiene casi 1000
asociados a otros padres para prohibir el celular hasta los 13 años y las redes hasta los 16. Más allá de que si estoy de acuerdo o no con eso, voy al poder que los padres pueden tener hoy dentro del establecimiento. Juan María, un enorme placer. Muchas gracias a Diego y al Manu que están en la técnica. Y estamos a la espera de una nueva charla acá en Fundación Liberar y síganlo en las redes a Juan María Segura que no se van a arrepentir. Rogelio, gracias a vos y a todo el equipo que hizo posible esto y bueno, nos estamos viendo. Te mando un abrazo muy grande. Abrazo inmenso.